Por las mañanas salía con mis cartas de recomendación, con mi cartera, con mis 4 cosas, a visitar oficinas, redacciones, sitios donde me pudieran dar trabajo. Y comprobaba que la vida madrileña estaba hecha de compadreo, y comida de compinches, de llamada telefónica, y caja de puros compartida. Comprendía que el régimen político había generado una burocracia literaria, periodística, vagamente ideológica, que se movía entre la oportunidad y el halago, entre el negociete y el apaño. Yo tenía el pelo apaisado y las gafas escasas. Yo tenía un traje provinciano y un fular sudado, que era mi punto de distinción. Yo tenía un reloj de bolsillo, unos zapatos que se habían olvidado ya de la zapatería y una cartera negra, como de cobrador de algo por las casas, en la que llevaba periódicos, recortes, fotos, direcciones, cartas de recomendación, anuncios del ya y un antibiótico para las amígdalas. Yo era el que se levantaba el último en las pensiones y salía a la calle sin prisa, sin nada que hacer, cosa que les tranquilizaba muy poco a las patronas. Yo era el que cogía metros, autobuses, trolebuses, tranvías y miraba mucho las direcciones para no confundirme y visitaba los ministerios, los periódicos, las redacciones de escondidas revistas sin tirada, los bares traseros de la Gran Vía, los sitios donde me decían que podía haber un trabajo, algo que redactar, una publicidad, un anuncio, un artículo, un guión, un texto, una traducción, incluso un spot de televisión. Pero aquellos señores de Madrid estaban todos situados y me miraban sin verme, así que al final me quedaba tomando el sol por la calle de Goya, o sentado en un banco de piedra de la Castellana, como sobre mi propia tumba, o en una plaza popular, desconocida y lejana, a donde me había llevado el metro por casualidad, mirando la vida, las piernas de las chicas y la muerte cascarrabias de los ancianos, la luz gorda de Madrid. Mommy bought a rooster. She took it for a hen. Thought it would lay eggs about 9 or 10. So she made up a nest of some straws and some grass. But it didn't lay nothing but its yes, yes, yes. She bought another rooster. She took it for a duck. Sat it on the table with its 2 legs turned up. In came Sis with a spoon and a glass. She started stirring up the gravy from his yes, yes, yes. Papa, Papa, now you must be getting old. Mama's round the corner selling all your sweet jelly roll. Papa said, en la noche que llegué al Café Gijón, Francisco Umbral cuenta su llegada a Madrid como joven escritor. Describe un ambiente bohemio, unas tertulias, periodistas, poetas, artistas del momento, como los conocía, qué hacían, qué le parecían. Este libro destaca por esa prosa tan lírica, tan rica, algo barroca, ese retrato de la vida cultural bajo el franquismo. Hemos visto en este texto cómo nombra al Pardo, las apariciones de figuras literarias, periodísticas y el propio aprendizaje de Umbral como escritor. Estamos a principios de los 60. El Café Gijón existe todavía. Yo mismo lo visité desde provincias, como quien va a un templo sagrado, pero sin quedarme como Umbral allí, en Madrid. Y en efecto vi algunas cabezas coronadas por la televisión o por otras, el cine, el periodismo. Se pasaban por allí personas que habías visto en la televisión durante tiempo, en series, cuando eras niño y de repente la tenías al lado enfadado con el camarero, dando vueltas, hablando por teléfono, cosas así. ¿Qué es lo que encontramos en realidad en el fondo, en esta descripción? ¿Cuál es la idiosincrasia, la personalidad de estas tertulias, estos cafés, este ambiente? Pues aspirantes artistas, escritores, periodistas, precariedad. Umbral describe una ciudad gris bajo el franquismo, pero también llena de vida cultural y de ambición artística. Al final es un libro divertido. No es como La colmena, cuya grisura entra en el mismo doselaje de la escritura. Aquí puede estar hablando de cosas grises y también de su momento gris para él. Y sin embargo todo está lleno de seres pululantes, casi como duendes alegres. El libro mezcla autobiografía,
crónica social, como estoy diciendo, y también, como siempre en Umbral, reflexión literaria. No sigue una trama tradicional, presenta escenas, encuentros, que muestran cómo el autor aprende a moverse en el mundo de las letras y construye su identidad como escritor. ¿El Café Gijón qué es? Un refugio para la conversación, el ingenio, la rivalidad intelectual. Allí convivían el talento auténtico y las falsas apariencias. El estilo de Umbral, y eso es lo importante, es muy poético, es muy elaborado. Umbral evoca la nostalgia de una generación marcada por la pobreza, la censura y el deseo de triunfar en Madrid. También se percibe una mirada crítica hacia ciertos ambientes culturales, hacia la vanidad de muchos personajes del mundo literario. Sin embargo, como decía, el tono general es afectuoso, algo melancólico, porque Umbral entiende aquella etapa como el origen de su vocación y de toda una forma de vivir la literatura. De hecho, una de las expresiones recurrentes en los miles de páginas que habrá escrito Umbral, incluso decenas de miles, es lo de vivir en literato, que es lo mismo que decir que las 24 horas del día estar inmerso y además parecerlo en la literatura. Y yo entonces me lo creía, pero ahora lo pongo más en el personaje, dado que él se dedicó mucho al periodismo y a la política. Si bien será menester reconocer que ese periodismo y esa política, y por tanto esa vida de España, del escaparate, que pasaba a través de sus columnas, estaban literaturizadas. Pasó todo un mundo, que era la España de entonces, a través de su estilo. Eso es lo que no se ha vuelto a dar. Posiblemente no se dé nunca más. Con Cela y Umbral desaparece una raigambre que viene desde el siglo de oro, y es la de unos escritores que son como toreros en el coso que es España, y en el cual el pueblo los lee y es como si mirara al torero, que les sirve un mundo determinado que está en la plaza de toros. Esto también es una imagen, pero en los 90 el españolito medio bebía los vientos por la columna de Umbral, estaba esperando a que saliera y se relamía leyéndola. Recuerdo aquella frase cuando se cambió de la peseta al euro, una frase melancólica de amor a la peseta. Decía: el español seguirá mirando mucho la peseta. Es una frase maravillosa porque, si os dais cuenta, esa frase ha desaparecido. Ya no se dice mirar el euro, pero también quiere decir que seguirá el español temiendo perder dinero, gastar demasiado, etc. Y vuelvo a ver algo en esta frase que me recuerda a Sabina. Usar refranes o dichos y sacarles relumbrón al ponerlos en otras circunstancias o en otros horizontes, o darle un sentido todavía más multidireccional, es típico de ambos. El libro termina siendo tanto un homenaje al Café Gijón como un retrato sentimental de la bohemia madrileña del siglo XX. Personalmente, yo lo estoy volviendo a leer. De Umbral lo he leído todo. Bueno, todo el mundo diría que lo ha leído todo, y mentiría y no habrá leído un 15%, un 20%, un 30%. Yo habré leído un 90%, un 85% quizás. Bueno, por supuesto no de la obra periodística, de sus libros. Y bueno, para mí era un amigo admirable. Tenía ese estilo que estamos viendo aquí, como algunas partes nos recuerda incluso a Sabina. No me extrañaría que Sabina hubiera cogido de aquí. Igual que hemos visto que Sabina leía a Echenique, y había esa parte que hemos leído de Romaña con las meretrices, a las cuales trata como un lugar de sanación, sin la necesidad de haber hecho sexo. Es el mismo enfoque que da Sabina en su María Magdalena, Sabina que era amigo de Echenique, que lo leía. Y nada, pues yo he querido volver a leer el libro del Café Gijón, porque quería saber si con el paso de mucho tiempo todavía me parecía agradable, meritorio de ser leído.
de ser releído. Y por ahora he de decir que sí. Yo releí Las ninfas y aun pareciéndome un libro que estaba bien, perdía bastante de la sensación poderosa que me había causado en su momento. Las ninfas, premio Nadal, 75 me parece. Creo que la capacidad literaria de Umbral, que a mí me subyugaba con sus artículos en los años 90, en la contraportada del Mundo, es incontestable y es digna de un talento arrebatador, es decir, es un monstruo de la literatura, con una gran libertad en las imágenes, que tienen bastante de poéticas, bastante de humorísticas, que resultan frescas por rompedoras en el sentido literal de la palabra. Son desacralizantes. Las metáforas de Umbral en su mismo ser son iconoclastas. Vemos la última, por ejemplo, de este texto que acabo de dar, Luz Gorda de Madrid. ¿Quién piensa en luz gorda? Nunca. Y sin embargo, como podemos entender de manera intuitiva qué quiere significar. Por ejemplo, cierta pesadez del alma, o momentos de luz que no son del cénit. Pero claro, lo interesante es que no tiene por qué precisarlo. Cada uno lo va a llevar a su propia experiencia y sin embargo también hay algo que es objetivo. Luz gorda sería lo contrario de luz fina. Y entonces pensamos en los abrigos gordos del invierno, es decir, luz invernal. Los bancos de piedra de los que hablaba en ese momento, que los asemejaba a tumba, pero con mucho humor. Esto es realmente interesante. La referencia de varios artistas literarios a Madrid como cementerio, referencia con aparición de signos que hacen pensar obviamente en el cementerio, sobre todo lápidas, tumbas u otras alusiones. Para empezar, no solo es frecuente, sino que Umbral, que era amigo de Cela, apreciaba altamente La colmena. Creo que incluso la leyó 2 veces, pero en todo caso sus declaraciones están ahí y de La colmena esa escena del capítulo 2 marca a todo el mundo que la ve en la película o que lee el libro. Cela y Umbral son escritores de índole diferente. Es feo hacer comparaciones, simplemente son diferentes. Y el carácter que da Cela a esa escena es pues mucho más potente, lúgubre, poderosa quizás que esta, ¿no? Bueno, en todo caso, obviamente La colmena es La colmena, es un libro que ya es un clásico, un libro muy abigarrado. Y además de estos dos, me viene el ejemplo de Dámaso Alonso. No hace falta decir una obviedad. En los 3 lo que gravita por debajo es tatachán. Sí, el otro lado de la vida del país, la muerte del país, los que están enterrados por la guerra llamada civil, o la civil llamada guerra, porque de guerra tiene poco y de civil menos. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho, en el que hace 45 años que me pudro y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día? ¿Las tristes azucenas letales de tus noches? Yo reconozco que el día que murió Umbral, esa noche yo había estado leyendo bastante tiempo, hasta altas horas, un libro, una entrevista que le había hecho un joven, y por la mañana voy a desayunar y me desayuno con esa noticia. Y luego no pude sino llorar. También por eso, porque lo había estado leyendo como quien escucha a un amigo hablar. En el sentido de que es una persona muy cálida. No sé si en su personalidad, pero sí a través de su literatura. De todas formas, en una entrevista se puede retocar. Y aquella entrevista, pues,
a mí me llenaba. De todas formas, te llenan más cosas que cuando ya vas volando, ¿no? Quiero decir, no es que tengas que esperar, porque yo ya quería a Umbral, ya admiraba a Umbral y entonces ya volaba con su pico de oro, volaba sobre sus palabras, a las cuales ya les daba crédito de antemano. Y es que él se preparó un personaje, pero el hecho de que se preparara ese personaje no quería decir que no pusiera toda la carne en el asador, o como dijo Cortázar, que aunque luego dejara el arco colgado en el perchero, salir a ir a tomar unas copas con los amigos, antes no hubiera estado tensando el arco hasta su paroxismo. Umbral, por tanto, ha escrito mucho, pero ha escrito muy bien. Ese es mi testimonio personal. Si estoy acertado, que se me premie, y si no, que se me demande. Volviendo a lo que decía, bastante acertado, de imágenes, metáforas, es decir, comparar dos términos, básicamente. Iconoclastas. Lo iconoclasta está en que muchas veces ese término, uno de esos términos, el segundo, suele ser feo, antipoético. Y en cambio eso es lo que le da el vuelo último. La misma que he dicho antes valdría, luz gorda. Fijaos que nadie usaría un adjetivo así, nadie. Y sin embargo, qué bien le va. Yo no voy a decir que Umbral sea maravilloso como escritor, para mí lo es. Eso lo tiene que decir el tiempo. Cuando yo estaba de lector en una universidad italiana, la catedrática, mi jefa, una española gallega, que tenía un rostro como el del cardenal Mazarino o Richelieu, que no sé cómo lo tenían, pero me lo imagino parecido. Es decir, un rostro como una pared calcárea y en cambio sonriente y deslizante para hacer que alguien se confíe y asestar el golpe de gracia. En fin, es otra imagen. Pero a lo que iba, no puedo asegurar que Umbral vaya a quedar en la historia o no. Yo creo que sí. Quizás mucha gente lo que le puede reprochar es que en lugar de hacer obras realmente magnas, ha hecho buenos libros, pero la cantidad supera a la calidad. No es que yo se lo reproche, eso sería para discutir largo y tendido. En todo caso, aquella jefa mía catedrática en una universidad italiana me dio un año la potestad, debía estar perezosa, para que cogiera el presupuesto de ese año del Departamento de Español y escogiera yo libros, y algunos de los que escogieran de Umbral. Hablando con ella de estas cosas, pues me dijo que de alguna manera rebajó mi entusiasmo. Ella era mayor que yo y dijo, los clásicos solo se conocen con el tiempo, como rebajando expectativas, como diciendo que es incluso imposible saber quién es un gran escritor sin coger perspectiva, y esa perspectiva no se puede coger en la misma generación. En todo caso, y eso ya para mí es algo personal. No empecé este podcast queriendo hacer un homenaje a Umbral, pero se lo hago porque es de ley. Es decir, a mí me ha acompañado en mi vida, ha subido mi vibración a través de la belleza, de la gracia, del humorismo que sus libros me infundieron. Sus capacidades para la descripción indirecta porque obviamente usando metáforas transmites la idea de lo que quieres decir, pero sin estar nombrando con palabras discursivas. Y de hecho metió la literatura en el periodismo, y por eso el periodismo de repente era otra cosa. Ahí es cuando su verbo llegó al clímax en los 90. Yo creo que entre el 85 y el 95 quizás, por decir algo. También es cierto que él gozó de una gran suerte económica gracias a una fama que para mí sí se la ganó, pero que hay grandes escritores aparte de él, yo no lo niego. Muchos de ellos los conozco y muchos de ellos no fueron tan afortunados como él en ese sentido. Llegará el momento de homenajearles también a ellos.
Bien, si te ha parecido interesante, aporta algo, por favor, no me seas... Si eso está en tu poder, ese pequeño gesto, pero tú y yo sabemos que lo que encuentras aquí no lo hay por ahí. Buenas noches tengamos ustedes. She bought another rooster, she took it for a duck, sat it on the table with its 2 legs turned up. In came Sis with a spoon and a glass. She started stirring up the gravy from his yes, yes, yes. Papa, Papa, now you must be getting old. Mama's round the corner selling all your sweet jelly roll. Papa said, come in here, woman, and come in here fast, and stop that shaking your yes, yes, yes. Was the night before Christmas and all